¿Qué tal, amigos? Estamos ahora con Juliana Caxia para conversar en entrevista de fondo sobre no temas específicamente relacionados a la familia y la vida, cosa que también tocaremos, sino para ampliar un poco la conversación y pedirle su opinión sobre otros temas de carácter político, nacional y demás. Juliana, gracias por acompañarnos. Bienvenida. A ver, me gustaría comenzar por el tema, no sé si internacional, y después podemos aterrizar en lo local. Lo que pasa es que hay en este momento un enfrentamiento en Estados Unidos que pocos entienden. Mira, la verdad que yo he seguido las noticias de esta discusión entre el señor Trump y el señor Elon Musk, que estaban tan, digamos, juntos y tan claros en una posición determinada. Algo ocurrió y ahora se han ido a una serie de adjetivos y una serie de calificativos y medio de denuncias que no se llega a comprender. Y por otro lado, tienes una situación en California muy, pero muy compleja, muy, digamos, rara, ¿no? Con gente en las calles, con quema de vehículos de la policía, con toma de locales, con muchos presos, periodistas presos, gente que está rodeada de policías, y en unas, digamos, discusiones entre el gobernador y el presidente Trump que no sabes en qué va a terminar esto, ¿no? Te voy a meter preso, métame preso si puede, acá lo espero. En fin, eh, ¿tú tienes alguna idea de lo que está ocurriendo? No, tampoco he entrado a profundidad a ver el caso concreto, los dos casos concretos que tú mencionas, pero sí puedo darte una lectura un poco más desde fuera, Claro, ¿no? desde acá. Que es cuando Trump sale y en primera fila tú ves a Bezos, a Musk, a Zuckerberg, todos alineados, ¿no? Zuckerberg pidiendo perdón por lo que hizo con Biden. Tú ves oportunismo. Es lo que yo veo. O sea, ahorita me conviene estar con Trump y no importa todo lo que yo hice antes, ¿no? Burlarme de mis usuarios, vetando contenido, deformando información para darle las elecciones al otro. Entonces, funciona hoy, y esto es lo que se llama la era de la posverdad, ¿no? Una especie de mecanismo en el cual metemos conveniencias y no principios. Y yo creo que eso es lo que está pasando entre Elon Musk y Trump. O sea, Trump, sí, los de derecha, por ponerle un término, les encanta Trump porque, claro, va en contra del comunismo, tiene ciertas posturas que convienen a la agenda, pero también tiene otras tantas que no convienen, por ponerle un término, a principios que nosotros debemos tener para vivir, digamos, en paz y para poder mantener la paz mundial. O sea, estamos hablando de el presidente de una gran potencia que puede mover 3 hilos y cambiar la geopolítica. Entonces, lo que pasa con Musk es que, claro, Musk es un hombre riquísimo que tiene satélites en el espacio exterior y evidentemente se puede poner a la par con un presidente como el de Estados Unidos que cuando hace algo que no le gusta, patea el tablero y ya está. Entonces, lo que yo creo que el problema es el fondo, es con quién me asocio y bajo qué términos, y cómo luego, como no están basados en principios, sino en conveniencias, esos pactos se rompen cuando se cambian algunas condiciones. Ahora, todo esto ahora pone un poco en duda la dirección del gobierno de Trump, porque las cosas no se han compuesto entre Rusia y Ucrania, más bien se han convertido en algo peor según las noticias y bombardeos que vemos espantosos. Sí, parece que Ucrania sea... Las cosas en Israel no han logrado resolverse con los palestinos aún. El tema de los aranceles ha quedado en un veremos porque están discutiendo todos. Y entonces esta discusión con Elon Musk a mucha gente la ha dejado un poco atónita porque más allá de las conveniencias a las que tú te refieres, esa alianza, oportunista o no, en el caso de Musk, permitió que ganara Donald Trump. Y hay una inversión importante en el tema aeroespacial y demás, o sea que no es poca cosa. Pero finalmente, bueno, entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar?
¿no? Porque nadie sabe qué va a ocurrir. Y bueno, lo decía un poco porque estos hechos a los que tú te refieres como conveniencia de posiciones suelen ser posturas políticas. Entonces, regresemos al Perú, ¿no es cierto? Veamos ahora, aterricemos en nuestra patria, llena de oportunidades, llena de estupendas cifras económicas o muy interesantes, llena de problemas de todo tipo también y de frustración que vemos a cada rato. La presidenta está más bien en Europa, se fue a Francia, ha estado con Macron, ha estado con varios presidentes reunidas o representantes de varios gobiernos y ha dado un discurso y aparentemente ha firmado, bueno, entiendo que ya firmó un acuerdo. Claro. Que aquí ya le llaman a ella entreguista, traidora a la patria, ¿no? Quieren darle una vacancia apenas venga y, en fin, se acusa de que se ha vulnerado el mar de Grao y se va a permitir que perdamos las 200 millas. ¿Cómo lees tú lo que significa esta firma de este convenio? Mira, yo justo lo puse en mi Twitter, que me oponía a este viaje y esta firma, porque si bien este acuerdo en concreto, yo sé que Fernán Altuve habla del CONVAR, de otro tipo de acuerdo que sí entregaría la mía, pero creo que este acuerdo de Niza, que lo llaman acuerdo de Niza, que es el de alta mar, lo que hacen los países es convenir que todo ese espacio de alta mar que no pertenece a nadie, que es, digamos, patrimonio de la humanidad, el Perú se compromete a también cuidar. Pero ¿cuál es el problema que yo veo? Tú dices, oye, este acuerdo lo tiene que ratificar el Congreso, es el bien de la humanidad. Pero el problema es quién lo lleva adelante. ¿Quién? La ONU. Y la ONU es una entelequia que tiene ciertos intereses. Exactamente. Que más bien van contrarios a la política de la señora, digamos, Boluarte. A ver, lo que hace que acá hay confusión nuevamente, vuelvo a lo que te decía de los principios. Sí. Yo creo que la presidenta Boluarte está muy confundida en estos temas de principios del globalismo y de qué firme y qué no firme. Y claro, desde mi punto de vista, es bien bonito ir a Niza, codearte con los otros presidentes y qué sé yo. Lo que yo tenía entendido que habíamos nombrado un representante de la ONU que era Adrián Sen, que podría haber ido perfectamente, pero bueno, eso es otro tema. El problema con este tipo de acuerdos es como el Acuerdo de París del cambio climático. El Acuerdo de París del cambio climático, bueno, todos los países nos ponemos de acuerdo en cuidar el medio ambiente, ¿no? Para que no haya cambio climático y no nos afecte. Pero ¿qué pasa? Tú dices, ya, ok, protegemos un bien de la humanidad. Pero ¿qué tiene que pasar para que tú protejas el bien de la humanidad? Tienes que tener ciertas, ahí es donde viene la injerencia de la ONU, que ya se puede meter en tu país, por ejemplo en nuestro caso, cómo usar los recursos marítimos para luego no afectar el alta mar. Entonces, es lo mismo que pasó con el Acuerdo de París. Entonces, oye, yo voy a cuidar el medio ambiente, entonces no puedes emitir tanto, o tienes que trabajar así, tu contaminación así, y ya te metes en lo que es la legislación propia de un país, y ahí es donde rinde soberanía. Y por otro lado, y con esto termino la idea, o sea, la presidenta Boluarte, yo la he escuchado de frente hablar en contra de las ONGs, estas ONGs que, claro, van en contra, son, por poner un término, las caviares, que la atacan. Bueno, son las mismas ONGs, señora Boluarte, que están con la agenda de la ONU que usted refrenda. Entonces, no puede, o sea, me explico, o sea, tú no puedes decir, ya, para esto sí te quiero y para lo otro no te quiero. Ella ha estado de acuerdo con la ley del Congreso, ¿no? La ley de las ONG, la ley de la transparencia. Claro, la ha refrendado. La ha refrendado. Claro, o sea, esa ley que justamente va contra esas ONGs que están exactamente vinculadas a todo lo que hace ONU, y a ONU hasta le da dinero también a ellas, exactamente, por interpósitas personas o directamente. Todo el sistema de Naciones Unidas. Perfecto. Todo eso a lo que ella se opone, porque la ley no se opone, pide transparencia, pero se enfrenta de alguna manera a ellas y habla de ellas directamente, de las ONGs. Políticas. Pero se contenta a Francia. Entonces, a legitimar la misma organismo internacional que financia y que refrenda las agendas de sus enemigos políticos en la sociedad civil. Y ella se ha ido también a hablar de la OCDE, ¿no? También ha dicho que está de acuerdo con esto. Había una reunión con gente de la OCDE para decir que sí, que estábamos caminando en esa línea, que es otro capítulo de Naciones Unidas. Pero, a ver, Alfonso, recordemos que en el 2022, Pedro Castillo, que es el candidato con el cual ella entra, el presidente,
firma el marco de cooperación con la ONU, que se debería renovar en el 2026 y que nosotros ya hemos escrito un libro, lo hemos presentado. Pues lo hemos comentado acá. Claro, y donde se empieza... Recuérdanos de qué se trataba el libro y qué es lo que discutía. Se hablaba del cuál era el marco ideológico de la Agenda 2030 y se analizaba el caso concreto del documento del marco de cooperación del Perú con la ONU 2022-2026 y se demostraba con el mismo documento cómo el Perú había entregado la soberanía a la ONU en lo que eran sus planes de desarrollo. Eso se validó además con la publicación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú 20 al 2050, hecho por el CEPLAN, donde el mismo presidente del CEPLAN, Peirano, dice abiertamente, y todos los documentos vinculados, que es la base, es el vehículo para implementar la Agenda 2030 en el Perú. ¿Quién firma ese plan? Dina Boluarte. Entonces, lo que yo digo es, y Dina Boluarte firma los informes voluntarios, manda a la ministra de la Mujer a la Comisión del Niño para que les digan, para que los funcionarios de la ONU le digan, ¿usted por qué no ha puesto acá el aborto? ¿Y usted por qué le da a los padres de familia el derecho a opinar? O sea, refrenda toda la ONU, pero al mismo tiempo tiene un discurso anti-ONGs porque la atacan políticamente, porque, a ver, estas ONGs la acusan de estar con la derecha bruta y achorada, pero ella al mismo tiempo les trabaja las agendas a la ONG. ¿Qué es eso para mí? Confusión, no hay una línea clara y simplemente nosotros vamos a la deriva de una persona o de un grupo de personas que no tienen ni idea de lo que están entregando, que están firmando, ni siquiera de lo que están afirmando. Con respecto a esa agenda de la ONU, ¿qué hicieron las empresas privadas? Nada. O sea, a ver. Perdón, a ver. validaron. A ver, tenemos dos cosas. Tenemos unas empresas privadas y otras empresas privadas. Claro. Las empresas, la mayoría de las grandes empresas, porque no todas, yo conozco varios empresarios que están en contra de esto, se unen en Perú Sostenible, se adhieren a los ESG, a todos estos índices, certificaciones, ¿no? Se ponen su chapita, universidades, para tener sus reconocimientos de estar impulsando los ODS. Les refrendan. ¿Por qué? Y eso es algo que ellos no sé si no se dan cuenta, porque yo lo he dicho varias veces, o no quieren darse cuenta o no han profundizado, y es, en la Agenda 2030 no puedes escoger objetivos. O sea, tú no puedes decir... Es un combo. No es un buffet, es un combo. Te lo comes todo. O sea, tú dices, ay, no, es que yo tengo el 8, el 12, el 13. No, tú cuando escoges el 8, estás empujando el sistema. Completamente. ¿Y estás qué cosa promoviendo? El aborto, quitarle el derecho a los padres de familia, quitarle el derecho a la propiedad y toda esta agenda que tiene la Agenda 2030, que es básicamente, y lo más paradójico, anticapitalista, ¿no? Y les está quitando, yo siempre digo, los empresarios le están dando la soga a la ONU con los que luego los van a ahorcar. Bueno, con algunos cambios producidos en la política peruana en los últimos meses, no sé si años, bueno, es decir, ha variado el TC, ha variado la posición de la presidenta Boluarte en estos temas, de algunos empresarios también, el triunfo de Trump, Milei, etc. ¿Tú no crees que en el Perú se ha ido cambiando esta posición a la que tú te refieres o se ha agudizado? En el Perú, yo creo que más personas de la sociedad civil, o sea, los ciudadanos, sí están tomando conciencia. Digamos, del peligro de esta imposición. Del globalismo, de esta imposición. ¿Cómo es una imposición? De que te quitan libertades, ¿no? O sea, si tú no estás de acuerdo, sal de la habitación. O sea, solamente puedes venir y estar si piensas como nosotros, digamos. Mira, pero si no, te sacan. Te voy a comentar una anécdota. El otro día, no voy a decir un nombre, ni que estaba sentado con un grupo de personas que me decían que si bien no estaban 100% de acuerdo con la Agenda 2030, y yo les doy la razón, ojo, tenían que refrendarla de alguna manera, porque tú sabes que tú no puedes pedir dinero en la cooperación internacional si no te enmarcas dentro de uno de los objetivos, porque la cooperación internacional en el Perú, tú entras, tú tienes que decir en qué objetivo de desarrollo sostenible está tu proyecto. Ya, ese es 4 y entran todos, otra vez, el combo completo. Pero lo que yo digo es, claro, pero ¿cómo haces? Lo que tenemos que hacer es un cambio y decir, oiga, yo puedo pedir plata sin que usted me diga que tengo que refrendar la Agenda 2030. Entonces hay que hacer un cambio en la manera en que enmarcas la cooperación internacional. Entonces no me digan que la ONU no influye.
si hasta nuestra cooperación internacional, si yo soy Está condicionada. claro, si yo soy una ONG y quiero pedir plata de la cooperación internacional, tengo que decir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. mi proyecto en qué ODS están, ¿no? Pero bueno, lo que sí veo es que sí hay más conciencia y en ciertos grupos la gente habla de este tema y está interesado. De hecho, ahora con las elecciones hay varios candidatos, no obviamente los más conocidos, sino los que van a entrar con partidos nuevos que sí están preocupados y sí piden, por lo menos a nosotros nos piden información sobre cómo funciona el globalismo, porque no tiene idea. Por ejemplo, yo pregunto si los candidatos ya revisaron el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Perú el 2050, que en un país que no debería ser bananero, es el plan el cual debería guiar, como dice, tus planes de desarrollo estratégico, ¿no? Pero ni siquiera lo miran. Cuando te refieres a nosotros, te refieres a Origen. Sí, Origen. A la institución que tú diriges, ¿no es cierto? Que es básicamente una asociación civil que lo que busca es promover la conciencia sobre temas que tienen que ver con la familia. Familia, vida, libertad e identidad. Y tenemos incidencia sobre todo en lo que es lo política, pero no partidaria, educación y comunicación. Y hacemos investigación, y bueno, los temas que siempre sacamos a la luz, ¿no? Bueno, entonces regresando a este tema, ¿tú crees que efectivamente hoy día hay un poco más de conciencia, de cautela y de distancia sobre estos temas? Mira, por lo menos la gente ya no está dispuesta a decir, sí, háganlo nomás, denles presupuesto, sino, espérate, vamos a mirar bien de qué se trata, baje el volumen un poco de estos temas, ¿o no? En las empresas me refiero. En las empresas, desafortunadamente creo que juegan o sea, se adaptan a lo políticamente correcto. A lo políticamente correcto porque su economía y sus finanzas, yo no sé usar bien los términos, están muchas veces ligados a la reputación. Y la reputación tiene que ver con que si estás o no en este tipo de cosas. Exactamente, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos en junio. Hace 3 o 4 años verías inundados los logos de la bandera color. Ahora ya no lo ves. No, te iba a decir eso. Mira, entonces, mis 3 hijos me han dicho lo mismo. O sea, ya no te sientes abrumada con el colorinche, ¿no? Cuando sales a la calle. O sea, en el Perú eso, y creo que en el mundo también ha bajado un poco. ¿Pero por qué ha bajado? Porque no es rentable. El otro día conversaba con un amigo. ¿Por qué no es rentable? Por lo que pasó, por ejemplo, en Disney, cuando todo se comenzó ya a poner excesiva o mayoritariamente, digamos, gay, por decirlo de alguna manera, o LGTB, la gente dijo, oye, pero yo no he venido a que tú me adoctrines, yo he venido con mis hijos a ver una película, claro, o al parque de diversiones a ver a Mickey Mouse. ¿Y por qué me cambian las cosas? Se detectó la intencionalidad. ¿Cómo? Por ejemplo, tú ibas a ver una película y aparecía un personaje LGTBI que si no existía no cambiaba la historia. Porque una cosa es muy distinta que tú digas, ok, voy a hacer la biografía del líder LGTBI y obviamente tienes que poner su historia. Yo no tú la quieres contar, o mi protagonista es un trans. Sí. Pero otra cosa es que en una película infantil de repente aparezca un señor por ahí caminando, diga 2 palabras o 2 mujeres besándose. Entonces, hasta el más liberal se dio cuenta de que había una intencionalidad. Claro. ¿Por qué metes a ese personaje, no? Entonces, no, lo que yo decía además es que el otro día conversaba con una persona que es muy vinculada a la industria de ropa deportiva. Y me contaba, porque yo le preguntaba, oye, ¿y ahora cómo hacen pues con el mes LGTBI? Haces un córner, me decía, y pones una zapatilla, por decir, de arcoíris sin mayor cosa. Entonces, si alguien viene a preguntarte, dices, ahí está mi córner. Pero no la pones en la vitrina principal porque a nadie le importa y nadie la compra. O sea, lo que me explicaba, el gay que no es activista no se pone una zapatilla de arcoíris, una zapatilla normal y común. Es lo que siempre decimos, el problema no es, digamos, en esos temas políticos, tu orientación o tu conducta sexual. Es hacer política con tu intimidad y para tratar de empujar una agenda, que es lo que hacen acá algunos congresistas, ¿no? Y lo que queda claro en este tipo de temas es que lo que busca un grupo de instituciones o personas es hacer escándalo, que a veces escarnio, de las preferencias sexuales, ¿no? Entonces no es la libertad y el respeto, sino es la imposición y una especie de burla sobre lo que es un LGTB, que por otro lado es una persona común y corriente que tiene una vida privada
que debería ser como todas las que tenemos nosotros. Totalmente privado. O sea, lo que yo hago dentro de mi habitación es un asunto justamente que me compete a mí como derecho humano, me imagino. Y nadie tiene por qué... ¿Cómo te sentirías tú si yo te... que tengo que ventilarlo. Aparte de otra pregunta, en esto de los cupos, de las preferencias, Sí. ya, una pregunta, tú vienes a buscar trabajo de origen. Sí. Entonces yo te digo, buenas, ¿qué tal? Sí, señor Alfonso Bahía, cuéntame, ¿con quién se acostó anoche para ver si lo contrato o no? Claro, usted es LGTBQ, O sea, usted es heterosexual, habría que Mira, ver. y no es que no quiere decir la típica yo tengo a mí, no me interesa. O sea, si yo estoy trabajando contigo, de verdad que no me importa y ni me cuentes qué hacemos en la noche. Claro, porque no tiene nada que ver, nada que Nada se ver. ve. Entonces, pero estos lobbies, por eso te digo, hay que diferenciar las personas homosexuales de los lobbies, igual que las mujeres. Sí. Hay que diferenciar a las mujeres de las feministas activistas que quieren arrogarse la representación para conseguir beneficios, ¿no? Ahora, esto es claramente una batalla cultural. Sí, claro. Claramente, o sea, estamos acá frente a un hecho en el cual no debería existir enfrentamiento, ni divergencia, ni grupos que tiran piedras, ni que se metan a la policía a porrazos, ni con gases lacrimógenos, porque no hay nada en discusión. No hay discusión. Pero hay que generar una discusión, Claro. porque eso es lo que es rentable, ¿no? Entonces, la nueva política, como lo cuenta Laje en sus libros y demás, es hacer escarnio Revolución. y hacer una revolución donde no hay de qué revolucionar. Porque finalmente tu preferencia, oye, bienvenido, sé libre, ¿no? Nadie le importa. No. Nadie le importa y creo que es más, es discriminatorio que te discriminen positivamente. ¿Me ¿No? explico? O sea, que te escojan por... O sea, que te señalen, por ejemplo, yo sí soy LGTB, pero ¿Y qué importa? ¿y por qué tiene que...? O sea, no, los de la U acá y acá los de la Alianza. Perdóname, pero no todos tenemos una camiseta de Perú, por llamarlo de alguna manera. Entonces lo demás me interesa, en Y realidad. aparte, lo más grave creo es cómo se malucen recursos Claro. para este tipo de agendas que de verdad podrían llegar a personas más vulnerables o a proyectos que realmente podrían beneficiar a todos. Sí. LGTBI, no LGTBI, ¿no? Ahora, hay un comentario que viene hace algunas semanas que lo vengo escuchando y qué bueno que estés para poder preguntarte qué piensas de esto. En el sentido que se señala que la centro derecha tiene fijación en estos temas, así, ¿no? Y que por lo tanto se está alejando del centro fundamental en el debate político, me refiero, electoral, ¿no? Entonces, como que a la gente le importara demasiado esta discusión de LGTBQI+, y inclusive si hay aborto o no, eutanasia o no, cuando esos temas a la gente les pueden importar, pero no son fundamentales para su vida. Y que lo fundamental es la inseguridad, el trabajo y otros temas más, y bueno, el comer. ¿Qué piensas al respecto? Yo pienso lo mismo que pienso desde hace varios años, pues estoy metida en este tema y he pasado ya por varias elecciones. Es un problema barranquino. El LGTBI, el aborto. O sea, tú vas al interior del país y esos temas no importan. No importan ni para los abortistas, por ejemplo, ni los pro vida. Cuando tu bandera es este tipo de temas que, como dices tú, no son prioritarios para la población, o sea, no votan por ti porque eres pro vida o porque eres pro aborto. Votan por ti, y eso lo saben muy bien los populistas, si es que tú les ofreces comida, casa, educación, trabajo, seguridad. Entonces, para mí es un desperdicio de, digamos, de narrativa para el candidato que se enfoque en esos temas. Mira tú las últimas elecciones, los últimos congresos. ¿Qué porcentaje han obtenido los progresistas? ¿Cuántos escaños? Nada. El Partido Morado llegó con las justas y dicen que con truco, no lo sé, y al final se disolvieron y ya ni siquiera existen. No. La única que más o menos es activista es Susel Paredes con su amiga Ruth Luque y para de contar. Con problemas serios con asesores que están en la cárcel, ¿no? Pues sí, pero digo, o sea, no es la mayoría. Y que No. aparte hay otro tema, por ejemplo. Mira, te como un temita acá. Invierno demográfico. Yo ya te lo dije la vez pasada. Claro, Perú- la gente no entiende qué significa eso, pero lo que pasa es que somos ahora todavía jóvenes en promedio, pero no vamos a ser así. jóvenes, ¿ah? No, son más, menos, 50. son más menos que hace 20 años, no nosotros, sino en general el Perú. No digo, nosotros sí somos Somos jóvenes. 8. Digo, el Perú está camino a un invierno. Está avanzando. Y también hay unos problemas de migración interna, Sí. ¿no? Hacia ciertas zonas, que ciertas zonas se quedan despobladas. Pero la política es, no tengas hijos. El Estado ha venido a decir, no tengas hijos. ¿De dónde viene eso? De la agenda
2030. La ONU que ha firmado quién, ahorita quién ha refrendado. Dina. Exacto. Ercilia. Entonces tú dices, tú sigues apoyando agendas que están despoblando y ojo, hay un tema importante, Alfonso, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, cuando trata el tema de demografía, dice, sí estamos en un problema de invierno demográfico, ¿ok? Debido a las decisiones de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, que ese es, digamos, el pilar de estos grupos, pues, digamos, es el pilar narrativo de todo el enfoque género, que es la columna vertebral de la Agenda 2030, que es la columna vertebral del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo CEPLAN reconoce que hay un problema, reconoce la causa del problema, pero se adhiere como agenda a los que generan el problema. A seguir con el problema, Entonces, a profundizar el problema. Entonces tú dices, justo yo escribí un artículo que estoy esperando publicarlo, que se llama, ¿no? O sea, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional entre el invierno demográfico y la ideología de género. Entonces no comulga tu manera, nuevamente empiezo por el principio. Tus principios que rigen tus políticas están mal enfocados. Y entonces regresamos al tema siguiente, ¿no? Entonces, quiere decir que nosotros estamos caminando hacia qué. Este invierno implica muchos mayores, mucha gente de tercera edad, muy poca gente joven generando y trabajando, y por lo tanto una, digamos, carga del Estado para la mayoría de estas personas de tercera edad, que hay que darles atención alimenticia, alimentaria, tienes que darles salud, tienes que darles un lugar donde estar. Todos, y, a las y demás. pensiones. Entonces, ¿y eso cómo lo vas a hacer? Vas a decirle a los hijos, encárguense de sus padres, cosa que no ocurre en muchos casos. Escúchame, porque no va a haber hijos. Que los secunden, que los soporten. Escúchame, no hay hijos. El problema del invierno demográfico es que no hay hijos. O sea, esa persona no tiene una familia que le quede de 4, 5, 6 que la atienda. No hay. No existe ni siquiera fuerza laboral que pueda sostener la economía del país, porque la fuerza laboral, la gente más productiva es la gente joven. Entonces, hasta China se ha dado cuenta de este tema. China tiene un problema en Japón. Y ya ha cambiado, ¿no? Ahora ya puedes tener un hijo más. Pero ¿cuál es el problema? Con China. Bueno, la alimentación, ¿no? No, el problema con los países, por ejemplo, los países nórdicos que tuvieron todas estas agendas antinatalistas, ahora está con el invierno demográfico y claro, su problema económico es muy... La migración, está empezando a tener... No, la migración, escúchame, la migración... ¿No está tratando de solucionar ese problema de la migración? La migración es una solución temporal. Claro. Ya, pero ¿cuál es el problema? Que hacen políticas para incentivar la natalidad y no funcionan. ¿Tú sabes por qué no funcionan? No. Porque si a mí me has repetido durante 60 años que tener hijos es una esclavitud, que el matrimonio es lo peor que me puede pasar, que los hombres son unos malditos, que lo más importante en mi vida es mi desarrollo profesional, porque me después $100 más al mes con 1.000 o 2.000. No, me vas a cambiar. Me vas a hacer que tenga hijos, que ahora que a los hombres los vea, pues, ver a Sonit. O sea, no, pues, no los vas a ver, porque ha habido un cambio cultural generado a propósito y hoy tienes que hacer el cambio cultural que te toma 50, 60 años y en el medio ya no tienes niños en tu país que luego sean ciudadanos que puedan impulsar la economía. Lo mismo está pasando en China. Ahora, sí, pues, tú eres una mujer que tiene hijos. 2. Y no, soy vieja, por eso no. No, pero no, o sea, no has sentido en tu mundo una minusvalía por los hijos. Yo mi maestría la hice con hijos, uno en cuna y la otra de 3 años. O sea, ¿Tu maestría en Navarra? Sí. Wow. He trabajado toda mi vida, he podido conciliar, o sea, he tenido la suerte, porque yo digo, a la mujer no hay que decirle que no tenga hijos, hay que darle la manera de conciliar su vida profesional con su vida familiar. Ese es el tema. Bueno, hay un ejemplo extremo, pero es un ejemplo extraordinariamente hermoso para mí, pero es un poco extremo, es el de Yurena Calambroyo. Yurena Calambroyo es una profesional que hoy es regidora de Lima. Yo la conocí creo que con 5 hijos.
Tiene Sí, 9. embarazada del 7º. Tiene 9. Tiene 9. Y la 8 mi Pero papá. creo que 4 y 5 o algo así los tuvo durante la maestría 3, creo que los tuvieron en España. en O España. sea, se fueron Estuvo recién con su casados esposo. y regresaron. Se fue, Se fueron 2, regresaron 5, algo así. creo. algo así, Sí. algo así. Nos fueron con 2 hijos. No, se fueron creo que recién casaditos y regresaron 5. O sea, regresaron 3 hijos. No Ah, sé, bueno, era ya así. Juliana nos puede contar la... No, pero el hecho es de que, ¿cuál era el punto, no? Que me contaba Juliana que a partir de una cantidad, que creo que es el tercer hijo, Mm. esa familia, no sé cómo le llaman, no sé si es vulnerable, pero le llaman una familia que tiene que ser apoyada por el Estado. Entonces el Estado, al que tiene 3 hijos o más, el Estado te provee una serie de Claro. ayudas para que tú puedas, porque es evidente que no es lo mismo que tengas 2 o 4 o 6 u 8, pero el Estado quiere que tengas más hijos, porque es necesario para la sociedad. Obvio. Y te tiene que dar cierta ayuda porque tú estás contribuyendo al país. Pero por supuesto, Claro. gente, no, que cómo vas a tener tantos hijos. Oye, pero es que no entiendes lo que pasa. Es que ahí viene justamente lo que tú dices. Durante décadas te han dicho que eso es Está mal. ser una ignorante. Ujú. Si tú tienes hijos como si fueras un conejo, te dicen, ese es un ignorante, no ha ido a la universidad. ¿Qué familia tendrá que Y le ha aparte- hecho ir por ahí? Y aparte otra cosa, Alfonso, es los estándares que cierta gente te pone que tú deberías vivir. Entonces, claro, si tú tienes 9 hijos, al menos que seas Rockefeller, no van a ir al Roosevelt. Claro. Pero ¿quién te dice que esa es la manera en que una familia quiere vivir? De repente prefieren tener 9 hijos en un colegio clase media a tener 2 en el colegio más caro del país y tú dices, oye, es mi opción. No es que mi opción, mi vida, mi cuerpo, ¿no? Y No, claro, y eso es qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de familia quieres tener, qué tipo de felicidad es la que estás queriendo construir, dónde están los valores que estás tratando de promover, o sea, qué tipo de mundo estás queriendo hacer. Y ahí está pues la esencia de la política. Ahora entramos a la política. Sí. Entonces, de esto que conversamos, que pudiera ser una conversación interesante y seguramente en que yo pregunto y tú respondes de tu, digamos, institución que ve estos temas, pudiera caer en esta conversación. Lo que pasa es que esto tiene que tener un correlato en la política, Sí, porque exacto. si no, la pregunta es de qué vamos a ver en la política, si eso es lo que tiene que ver justamente estos temas. O sea, los congresistas, el presidente y los ministros deberían estar pensando en lo que estamos conversando. yo te digo una cosa, Es central. si tú hablas, por ejemplo, del problema demográfico, que es un problema grave ahorita, que se está agudizando y nadie habla de ese tema, tú necesitas más ciudadanos. Pero necesitas más ciudadanos, no cualquier ciudadano. Por eso te decía que la migración no es la solución, porque tú no sabes, tú no importa gente y no sabes qué tipo de ciudadano estás trayendo. Tú necesitas ciudadanos que aporten, ¿no?, a la comunidad, que sean buenos trabajadores, que sean honestos, que tengan virtudes, que sean, vuelvo a decir, buenos ciudadanos. ¿Eso de dónde sale? ¿Sale de una fábrica de bebés? De la familia, De de la una casa. familia fuerte, Sí. bien constituida. Sí. Entonces, si tú quieres hablar de un país que progresa, que crece, que se desarrolla, no puedes no hablar de familias fuertes, porque de familias fuertes salen los ciudadanos libres. Entonces, tú tienes que hacer políticas que hoy desafortunadamente hay que hacerlo propositivamente cuando debería ser algo obvio que todas mis políticas deben revertir en el fortalecimiento de la familia porque fortalece al ciudadano, pero como ahora tienes una agenda contraria, tienes que hacer algo propositivo. O sea, tenemos que hablar de fortalecer a la familia como eje del desarrollo del país. O sea, no puedes no hablar de eso, sobre todo cuando tenemos un problema que se acrecienta, que es que necesitamos más niños y más niños bien criados. Esta idea que parece ser solamente un nombre, pero que tiene el principio de un sentido político es poner a un ministerio, el Ministerio de la Familia. Entiendo que puede terminar siendo solamente un cambio de título, pero comienza a querer, creo yo, poner esto de la transversalidad. O que tú digas que este asunto es entonces para todos, más bien es la base sobre la cual Sí. construimos los ministerios, Transversal tiene que ser. ¿no? Pero si no se hace así, ahora, mejor dicho, al revés, es imposible que tú plantees estos asuntos dentro de un plan de gobierno si es que las cabezas no tienen claro esto que estamos conversando sobre la importancia que tiene para el país. Si tú crees que lo que importa es, oye, dale de comer, búscale chamba y consigue quien le cuide, que no lo roben, y eso es todo, entonces eso no es progreso. Eso será pues sobrevivir, pero no es desarrollar la sociedad. Y es gravísimo que
que... Y es no conocer a tu país. Claro, ahora, yo te pregunto, tú que estás en este mundo de las comunicaciones, tienes que estar leyendo y viendo la media digital y los demás medios para darte cuenta quién está hablando lo correcto. Lo incorrecto, dejémoslo al lado. ¿Quién que tú hayas visto, si quieres decir el nombre, pero sí, quisiera que nos digas el nombre, ¿quién crees tú que está diciendo las cosas de las que estamos hablando? ¿Quién crees tú que está tomando estas ideas y quién crees que las va a poner en su plan, en su debate? Sí, políticamente hablando, sí. Para las próximas elecciones. ¿Por quién votamos que tenga estas ideas? O sea, por ejemplo, Rafael López Aliaga tiene un partido que yo, ojo, yo hablo por las acciones, que su bancada en su mayoría, no todos, porque adentro también hay gente que yo sé que no va en contra de esta agenda y trata de petardearla, que sí han impulsado las agendas pro familia. Entonces, van un poco alineados, o sea, yo creo que Rafael va totalmente alineado a esto, ¿no? O sea, Renovación y Rafael podría ser, en primer lugar, alguien que tú has detectado que está en esta dirección. Sí, yo creo que como un todo, en casi su 100%, salvo algunos agentes ahí complicados. Ya. Fuerza Popular dividido, porque por un lado, yo voy a ser así, descarnada. De eso se trata. O sea, Keiko Fujimori en un momento sí habla que es pro vida, pro familia, pero no siempre su bancada o su partido corresponde a esa agenda que ella dice. Entonces yo sí creo que ahí hay intereses diversos. O sea que la votación no siempre corresponde a esto que estamos hablando. No, se van por otro lado. Sí, hay gente ahí también que a veces es más pro vida, a veces no, o sea, a veces la familia, o no es su agenda, o es contraria, eso también. Son los dos importantes jugadores. Avanza País, yo creo que está reformándose, o sea, que sí está haciendo un cambio en su ideario para ser pro vida, pro familia, para ser antiglobalista. Sé que están... El PPC, que no sé si al final sale o no, sé que Javier Bedoya, que es el secretario general elegido, es uno de los voceros principales. Es súper pro vida, pro familia, o sea, yo sí sé que él está, y bueno, está tratando de arreglar obviamente problemas, me imagino, hace tiempo no hablo con él, internos, y sé que las personas que puso en un momento para poder avanzar sí tenían una buena línea, ¿no? De ahí, no sé qué más decirte, o sea, dime otro partido, o sea, APP no está en esa agenda, o sea, apuña... Acción Popular tiene el símbolo más reconocido de todos es la lampa de don Fernando Belaúnde Terry. Podría generar congresistas y hasta llegar de repente hacia una segunda vuelta. No hay nadie que tú solo que esté hablando de estas cosas. No, nadie que esté hablando de esto. ¿No has reconocido a Vitocho como un defensor de estos principios? No, ojo, no digo que no sea. No he escuchado, no veo que sea un tema de su agenda de manera... Antero Flores Arao, sí. Claro, él ya no está en el partido. No está, pero digo, por ejemplo, como político... Claramente, Antero sí tiene una postura clara con respecto a estos temas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y de ahí habría que ver los nuevos. No sé, no los he escuchado, no he hablado con ellos. Pero te digo, así en grandes rasgos, como va funcionando el Congreso hoy, así, eso es lo que te puedo decir, ¿no? Claro, entonces, la pregunta que el público nos hace es, ¿por qué un tema como este, invierno demográfico, la familia como el centro del esfuerzo, digamos, transversal del Estado, la protección a la misma, la visibilidad de la familia para que todos comprendan por dónde es que siempre hemos ido en el Perú, históricamente, y por dónde deberíamos digamos, prevalecer, ¿no es cierto? Insistir, ¿no? ¿Por qué crees tú que eso no es así? ¿Por qué crees que este tema no está en el centro del debate? ¿Por qué lo que importa es solamente los puertos, los aeropuertos, los trenes? En realidad, si ponemos cárceles más grandes, si pones a más policías, si sacas a la Fuerza Armada, si vas a ver a patadas y entonces agarras a los delincuentes, lo importante es más ingresos. ¿Y por qué no está esto que es lo medular? Porque esto es medular, esto termina siendo para mí algo que está en el principio de todos estos problemas. Si tú corriges esto, mucho de lo que está acá se puede comenzar por resolver. ¿Por qué? Porque solamente en gran parte de personas que han tenido a mano pues, el desarrollo del país han visto crecimiento, no solamente lo que es desarrollo.
Entonces, yo creo que ven temas urgentes del día a día y a la familia no la ven como un tema transversal de sustento de todo. Pero eso no sé si es porque piensan que no es importante por ignorancia o porque, yo creo que es más por ignorancia, porque no entienden que la familia no es tu familia solamente. O sea, no es, oye, mi familia está bien, entonces no es un tema del cual yo tengo que hablar. La familia es el dividendo demográfico sostenible. Es lo más cuando hablamos de agenda sostenible, lo único que puede sostener a un país es una familia fuerte, familias fuertes. Entonces, como no lo entienden, no lo tienen categorizado, no lo ponen en la agenda. Nosotros que venimos estudiando sobre esto y vamos viendo cómo en las últimas décadas la familia ha sido la institución más atacada, más debilitada, con una agenda propositiva que viene de fuera para ser destruida, y no es floro, y no es, lo asocian a un discurso fanático, religioso. No es un discurso, es real, está en los números, está en los datos. Es la institución que ha sido más atacada. Si tú cruzas ese dato con cómo han venido dándose las cosas a nivel social, político y económico, tienes que entender que efectivamente hay un efecto en que el debilitamiento de la familia ha traído problemas en estos ámbitos. Entonces tienes que retroceder y decir, oye, y vamos a ver cómo hacemos para fortalecerla, porque la realidad y los datos nos los dicen, no solamente, por poner un término, la Biblia. Entonces, creo que es ignorancia, falta de aproximación a ese tema y además falta de darse cuenta que puede ser una de las mejores remedios para todos los males sociales, si no el principal. Pero yo siento que hay temor, ¿tú sabes? O sea, que de ser por eso etiquetado. Sí, por sí. supuesto. O sea, que si tú te pones a hablar como político de la familia, te van a decir, ah, y ahí está Claro. el conservador de derecha, el facho, sí, con mis hijos no te metas. Claro. Y más allá de con mis hijos no te metas y ser conservador o como fuere, la esencia, quítale las etiquetas y te quedas en el centro. Sin familia no hay forma que esto camine. A ver, dime cómo fue en el COVID. Sin familia hubiéramos Muertos. más. Escúchame, Peor. ¿qué niños todos los niños hubieran perdido 2 años de colegio, todos los viejitos, todos se hubieran muerto de depresión, nadie hubiera comido porque ¿quién salía a...? No, perdóname, las políticas de Vizcarra en el COVID y del gobierno y del Estado peruano fueron contra la familia. Exacto. Absolutamente contra la Ni familia. siquiera conocían la realidad de la familia. Para desmembrarla, para recluirla, para encerrarla, para separar a los padres, para separar hombres de mujeres. Oye, absolutamente. No, aparte, acuérdate que absurdo. sí, no podías salir en el auto 2, pero sí podías dormir con tu mujer o con tu marido, pero no podías salir en el auto. Y te acuerdas la de las compras, que Claro, que los hombres lunes, miércoles y viernes, martes, pues sábado salían otros por sexo. Escúchame, ni siquiera conocen la realidad de la mujer. O sea, acuérdate todos los líos que había. A mi marido lo está estafando la casera. Pero por supuesto. ¿Te acuerdas los memes de esto es perejil, esto es culantro? No, pero claro, ¿por qué? Porque es ideológico, ¿te das cuenta? Claro. Y hay una tradición muy, digamos, en el caso de nuestro país, creo que de América Latina y de muchos países iberoamericanos, donde la mujer tiene un papel de administradora del hogar que es difícil que sea, no digo siempre, ¿no? Pero en un porcentaje creo mayor, que sea reemplazada haciendo más por el hombre. O sea, hay hoy un compartimiento de responsabilidades claras, pero siento que las mujeres tienen una habilidad y un talento que no tenemos los hombres. Una cosa. Y eso me parece fantástico. Yo no me puedo meter en esas cosas porque... Y tu mujer no te dejaría meter. No. Te Es saca que soy... patadas. O sea, hijito... Ubícate. Claro, Exacto. desaparece y viene después. Obviamente. Claro. O sea, la pregunta, yo siempre le digo a las feministas, le he preguntado a la mayoría de las mujeres si les interesa compartir ciertos roles. A mí no. O sea, a mí me encanta cuidar a mis hijos, me encantó cuidarlos de chiquitos. Y es más, cuando entraba el marido, siempre le ibas a criticar de que hacía mal las cosas. Y yo sí estoy de acuerdo que hay que dividir ciertos roles y que el machismo y todo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero de ahí a hacer pues políticas basadas en que el lunes compra el hombre, o sea, más allá de lo ridículo,
es una demostración de un desconocimiento total de la realidad del país, porque el Perú, estoy hablando del Perú, es familiar, es pro familia. ¿Cómo se maneja la mayoría de economía informal en el país? Es la familia en la que hace absolutamente todo. El chico que trabaja, el que regresa. Mamá, papá, típica. Hijo estudia para que venga a trabajar a lo que hemos hecho como negocio. Pero esa carrera universitaria o técnica que paga esa familia es para que él se integre con los hermanos. Y es un tema familiar, es un plan familiar. Es un plan que además destila solidaridad, amor, comprensión. En realidad, una serie de virtudes que no se relegan. O sea, es una sociedad Claro. o sea, en el Perú, no sé, no hablamos de la palabra solidaridad con más respeto. No hablamos de la palabra amor con más respeto. Parece, oye, ella está hablando de amor, ya se ha vuelto pues un romántico, está loco. Está abuelo, está abuelo. Estoy abuelo, pero no es ese el sentido, sino que en realidad vas perdiendo ese sentido de lo trascendente. Y hablas de lo intrascendente. Y yo creo que has usado el término correcto porque la familia tiene un rol que es insustituible por cualquier Estado, que es la de precisamente el amor. Y ya sabemos qué sucede con una persona que crece sin afecto. Esa persona, lo más probable es que entre en problemas, ¿no?, conductuales, drogas, una serie de conductas que luego afectan a la vida social. Entonces, la familia es insustituible precisamente por eso de lo que nadie quiere hablar, que es el amor. Porque el Estado podrá darte un bono para comprar comida, podrá darte una escuela pública, salud pública, pero amor nunca te va a dar. Y nuestra naturaleza como seres humanos somos seres hechos para dar y para recibir amor. Y el primer espacio donde uno es amado, en la mayoría de los casos, es tu familia. O sea, cuando tu mamá te agarra, ¿no? Hay una cosa que a mí me encanta. Cuando yo estudiaba todo esto de la educación familiar, tú sabes que hoy hay un montón de juguetitos, ¿no? Y todas hemos caído en esto, la gran mayoría en esto de las lucecitas y que el Fisher Price. Y tú sabes cómo el bebé comienza a entrenar el ojo para reconocer las luces de las sombras y comenzar a afinar sus ojitos, con el rostro de la madre cuando lo carga mientras lo arrulla, en la nariz, los ojos. Así es como el bebé comienza a desarrollar, no con lucecitas de juguetitos, sino con el abrazo de la madre o del padre cuando lo carga. Y esas son cosas que nadie habla, que son, tú dices, ¡ay, qué ternura! Pero es así. Entonces, si eso lo proyectas a lo largo de la vida, la familia es el sitio donde tú siempre vas a poder volver. Y mira, yo no sé, yo todavía, mi mamá, gracias a Dios, está viva, pero yo que hablo ya con muchos amigos que ya son huérfanos por la edad, digamos, ya los papás van muriendo, claro, este sentimiento de orfandad, que es lo que buscan estas agendas, que nosotros no tengamos familia, que rompamos con el pasado, con el padre, con la madre, y seamos ciudadanos del mundo libre, lo terrible de ser huérfanos es que ya no tienes dónde volver. Tú sí eres el lugar donde tus hijos pueden volver, pero dependen de ti, tú ya no tienes dónde ir para atrás. No. Y ese sentimiento te vuelve frágil y te vuelve vulnerable y te hace pararte en otra situación donde dices, uy, miércoles, ahora soy yo conmigo mismo. Imagínate eso a los 20 años, imagínate eso a los 15 años. Ya cuando tienes 60, 50, tú dices, bueno, no importa, yo tengo cierta capacidad para sostenerme así. Total, emocionalmente. Es la naturaleza humana. Es más Pero un chico de 15 años, de 20, de 30, una madre joven que no tenga dónde voltear para que te diga, oye, mamá, ¿qué hago? Que el niño se me escaldó, por decir algo, es terrible. Y lo que buscan las corrientes hoy, en la cultura, hoy esta famosa batalla cultural, es hacernos ciudadanos huérfanos, donde no existe nada atrás, donde no existe ninguna raíz, ni con tu familia, ni con tu patria, ni con tu tradición, ni con tu Dios, para que seas un tipo, como digo, de raíz y simplemente seas un globo que puede salir volando y reventarse en cualquier momento. Entonces, el Perú es un país de familia. Totalmente. ¿Es un país de religiosidad? Totalmente. 90% de los peruanos, tú revisa cualquier encuesta, se reconoce cristiano. Pero esa religiosidad es central, pues, también Tu cultura. en la vida de las familias y de las personas, porque creen en Dios, creen en Jesucristo,
tienen un sentido determinado Eso. con los santos que tienen en diferentes lugares del país, tienen un sentido arraigado de sus procesiones, de sus rituales, de sus ritos, de su vinculación con, digamos, el Señor de los Milagros o la Virgen esta o la otra. Y entonces tú sientes ahí que existe una profunda, digamos, tradición, ¿no? Es una tradición. Esto no te hace necesariamente conservador, ¿no? Pero tampoco te hace necesariamente liberal. O sea, para dejar las etiquetas afuera, Ya, de acuerdo. entonces, ¿qué tienes ahí, no? Gente que está arraigada por completo, ¿no? En su mundo familiar, ¿no? Y que comienzas a compartirlo con otros vecinos y comienzas a construir Comunidad. comunidades que se enfrentan a los problemas en comunidad. Entonces son fuertes o son débiles si no están juntas, De acuerdo. ¿no? Porque conversaba con el padre Guillermo Oviedo aquí hace unas horas, sentados en esta mesa, y él me hablaba sobre la importancia que tiene la familia en la construcción social, ¿no? O sea, sin familia no hay forma, ¿no? Hablamos de Cicerón, estamos en un discurrir así filosófico bien interesante, pero Profundo. profundo, pero era muy bonito porque, claro, tú lees y esto que estamos hablando no es de ahora. A eso iba con Cicerón. O sea, esto que estamos conversando en la familia no tiene que ver con una moda, no viene con un libro, no es la época, no. La familia es una institución que está antes que el Estado. Mucho antes. O sea, no existe nada, pero existen esos lazos. Lo que hace el Estado es reconocerlo. Reconocerlo. No fundarlo. No, Reconocerlo. así es. Pero entonces es bien interesante porque tú dices, no, porque tenemos que legislar y entonces, oye, tranquilo hermano, porque esto está ahí. Si tú lo entiendes como Estado, te subirás sobre esa ola y ayudarás a que esa sociedad sea más fuerte. Pero si no te das cuenta de eso, de alguna manera o destruyes la sociedad, ¿no es cierto? O esa sociedad te va a sobrepasar, porque el tema o sea, siento que tiene un poder gigantesco, ¿no? O sea, la gente se une, más allá de que el Estado quiera o no, inclusive, se reúne, hace su vida en comunidad, está dispuesta a sostener a su padre, a la madre, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, por lo general. Pero también sientes que hay gente que se opone a eso, o sea, que quiere destruir eso. Claro. Que dice, no, esas son tonterías, o sea, hay que hacerlo como Engaño. Estados Unidos, déjalo que el niño se vaya después del colegio y ya que vaya libre, como Europa, todos son felices viviendo separados, como con los papás, nada que ver. Yo creo que el gran engaño que le han hecho a los jóvenes es decirles que son libres porque en lugar de compartir la casa con su familia, la comparten con 4 Sí, desconocidos, con un roommate ahí, un roommate o en un cuarto ganando un sueldo mínimo. para ¿no? poder comer. Para poder comer y Para- pagar un cuartito y el baño compartido. Eso es libertad. Eso es libertad. Para mí es una gran estafa. Sí, eso para mí eso es una Y yo carcelería. le digo a mis hijos, o sea, yo sí creo que nosotros tenemos que educar a hijos para que se vayan, Ujú. ¿no? Algunos se demoran un poquito más, ¿no? Tampoco creo que se tienen que ir a los 17 años, sí, pero sí se deberían ir para formar su propia familia y para seguir transmitiendo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Pero ese es el gran engaño de la posmodernidad, ¿no? Decirle a un chico que su libertad está en lugar de compartir, como te digo, casa con tu familia, la compartas con 4 desconocidos en un piso como sueldo mínimo, ¿no? Ujú. Ahora, pero vamos a un extremo para ir terminando, porque ya tenemos casi 53 minutos conversando, pero quiero preguntarte lo siguiente. Tampoco está mal el que no se case y tiene hijos. No, Tampoco está mal el que no, o sea, porque no es que todos tienen que tener hijos, sino eres un fallado. No es así, no es así. no, O sea, tú puedes- con las excepciones. Tú puedes entregar tanto o más amor no teniendo hijos. Una mujer o un hombre que decidió no casarse también tiene una capacidad enorme para a entregar, trascender Totalmente. en una familia de la que es parte, ¿no? Lo que creo que es el problema es cuando hablamos de un plan propositivo para que nadie se case, para que nadie... Claro, no, eso es una Eso- locura. eso Eso es una locura. O sea, acuérdate que también antiguamente uno de las hijas se quedaba en la casa para cuidar a los papás, claro, después sí. tenías uno que era el sacerdote o Sí, la religiosa, Sí, ¿sabes? un médico. O sea, claro, siempre Un era... médico, un abogado, sacerdote, claro. Pero digamos,
obviamente tú nunca vas a poder decir que porque no te casaste, no tuviste hijos, eres una fracasada o un fracasado. No, para nada, porque hay miles de circunstancias. Pero eso es un tema. Otro tema es que tú tengas un plan, ¿no? Para destruir Claro, este modelo de vida. Que el Estado te dé políticas para que sea así y te diga de una u otra manera o permanentemente, mira, olvídate de los hijos, mejor después de los 30 o los 40, mejor no tengas, ten uno en todo caso. Pero... Y mira todos los problemas que hay ahora para poder concebir, todas estas clínicas, la maternidad subrogada, en fin, porque todo el mundo, claro, ya cuando le cae la galleta de que, oye, yo en realidad no es que quería ser la ejecutiva, sí quería casarme y tener hijos, ya tienes 40 y tantos años, y la naturaleza humana no ha cambiado, entonces tu útero no da y tienes que recurrir a este negocio, digamos, tan grande que se ha armado alrededor de la fecundidad, ¿no? Ahora, para terminar, me preguntan la gente si tú tienes una aspiración política. No, o sea... Porque tu discurso, con la frecuencia que siempre conversamos, es un discurso que creo que tiene un gran calado, ¿no? O sea, hay mucha gente que le parece importante lo que dices, las ideas que tienes y la forma como las sostienes, ¿no? Eso en el Perú no es fácil encontrar porque tú has profundizado el tema. Tú no has escogido algo, sino has estudiado el tema. Tienes una maestría en Derecho de Familia. Matrimonio y familia. Y matrimonio y familia, entonces... Sí, pero eso de varios años y de ahí, bueno, autodidácticamente he investigado. Claro, pero estás hablando de un tema con profundidad y lo estudias, escribes sobre el tema y tienes una organización que funciona en torno a estas ideas. Y quieres promover esto y lo defiendes, como acá, con tus ideas. Ya, perfecto. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podrías estar cerca de la política legislativa, representativa, fiscalizadora en el Congreso de la República? Por ejemplo, me pregunto yo. Ah, me estás preguntando. Sí. Porque yo siempre, y te lo he dicho acá varias veces, y se lo digo a las personas, eso no lo voy a decir yo, sino lo voy a decir así, en la fe que yo tengo, Dios. Y ahorita yo quiero, y creo que Dios también, que esté al lado de mis hijos. Como yo soy una mujer pro familia, mis hijos son chicos y todavía requieren mucho de mi atención. Entonces yo he dicho, en el momento en que yo pueda, ellos me dejen, ¿qué va a pasar, no? Que ya, por ejemplo, mi hija de 15 años, bueno, si me saluda, ¿no? Siempre digo, me saluda a partir de las 10:30 de la noche cuando ya sus amigas le cortaron el teléfono. Si eso es lo que me tocará hacer, lo haré en su momento y no digo de esta agua no he de beber. Si tú me preguntas ahorita, yo prefiero seguir estudiando, escribiendo y poniendo estos temas en agenda. Y si en el momento que se presente la oportunidad, que se me ha presentado y la he rechazado, la verdad, en su momento. ¿Se puede saber cuándo? Sí, en las últimas elecciones me ofrecieron. ¿Del año 21 te refieres? Sí, las últimas que ha habido, ¿no? Me ofrecieron y buenas posiciones. No podía porque de verdad... no, o sea, yo por ejemplo, salgo de la oficina, recojo a los niños, que llévalos a la casa, igual tengo que hacer cosas con ellos. No mucho, pero algunas. Entonces, todavía quisiera estar presente. Bueno, esa relación no va a volver, pues. Si tú dejas ese espacio con tus hijos, no vas a recuperar, ¿no? Y ojalá, como te digo, de esta agua no debe beber porque al final uno no sabe también cómo se le va presentando la vida. Y por otro lado, también me gustaría que ellos estén más formados para entender el servicio que yo daría al país. Si fuera así. Si fuera así, porque yo sé que ellos van a ser atacados también, ¿no? Por los enemigos. Ahorita me atacan, ¿no? Sin ser ni política, ni tener un... Por tus ideas. Por mis ideas, que dicen de todo, mentiras, difaman, ya también acá hemos conversado de eso. Sí. Y mis hijos en eso, como todavía no están metidos en ese mundo, yo les voy explicando. Pero cuando ellos ya estén más expuestos, sí también deberían estar más preparados para entender por qué uno resiste eso y cuál es la misión que tiene y por qué hace ese servicio, ¿no? Entonces... Por eso digo, tienen que todavía, creo que confluir una serie de cosas, si es que en algún momento se da, ¿no? Y mientras tanto estoy aquí y... Aunque no estás inscrita en un partido, ¿o sí? No. Bueno, no, porque pero mi organización es partidaria y así hemos decidido que sea, y trabajar con quien quiera trabajar con nosotros. Cualquier candidato, partido que quiera compartir o aprender o profundizar sobre las ideas que nosotros desarrollamos es bienvenido y siempre les abrimos la puerta, ¿no? Pero puede ser parte de esa cuota de 20% de invitados. Sí, sería sí, porque yo conociéndome, no sé si podría lidiar... Estar en un partido. Sí. Es un poco difícil, ¿no? Sobre todo ahora que es un poco de todo, ¿no? Porque si yo supiera que es un partido donde las ideas son todos, no te digo que el partido no tenga ideas sólidas, sino que todas las personas
comparten la misma misión, la misma visión, sería más fácil. Pero al final todos sabemos que muy pocos terminan en la batalla en común y la mayoría se dispara para impulsar sus propios intereses, ¿no? Porque, sí, pues entonces la ideología es importante en un partido político. Las ideas, la ideología entendida como idea. Claro. Y los principios. Si no, ¿a qué te adhieres, no? Y aparte... No es un logotipo, no es un color, no es un líder político ni siquiera. Trasciende, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era más chica, claro, tú veías lo de los partidos, mi mamá sí era más activa políticamente, era militante de un partido, iba y tal, nos llevaba de chicos. Claro, lo que yo escuchaba es que, claro, tú tenías un candidato y después el que lo iba a seguir y tú podías hablar de una continuidad, de unas ideas, de un plan de gobierno, de un cambio social. Hoy día tienes a uno del mismo partido, otro que lo que te describía, lo que pasa en una estamos ahora, pues, ¿no? Una mazamorra. Entonces, ¿cómo trascienden las ideas que tú defiendes políticamente si no es con un proyecto político que finalmente la gente se adhiere y tú dices, ok, yo soy ahorita la mayor, por decir, salgo, y yo sé que el que me sigue va a seguir con nuestro plan. ¿Por qué? Porque tenemos una visión conjunta, una visión del país, una visión que queremos avanzar todos, y el que vota por mí también debería sentir la confianza de esa continuidad. Hoy, para mí, eso no existe y eso es producto también de una estrategia de destrucción de los partidos políticos para que nuevamente hayan ciudadanos gaseosos perdidos. Y gane el que pueda ganar, el que tenga más plata, el que tenga más intereses, porque también tampoco hay que hacernos los de calzón con bobos, ¿no? Hay mucha gente que mueve dinero en este país le apuesta a todas para que hoy llegue al final a su propia agenda económica, empresarial, y eso es una desgracia, pues porque al final estamos hablando de individualidades y después salen diciendo, no, el país... Mentira, y eso no es que yo te diga mentira porque te lo diga en tu cara, sino que se ve en cómo se han venido desarrollando las cosas. Y lo que creo que hay que hacer, y con eso también creo que es una reflexión importante que se ha perdido, es recoger las experiencias con la historia bien contada, no ideológica, no con intereses, oye, yo cuento mi historia como a mí me provoca, sino que uno tiene que aprender, creo que hay que rescatar la historia para precisamente aprender y poder avanzar. Estamos como en un remolino dando vueltas sobre el mismo sitio y nadie avanza. Se ha mentido mucho. Yo creo que estamos sostenidos por puras mentiras, ¿no? Y claro, y lo peor es que nos acostumbramos a vivir en el caos y sobrevivimos en el caos y muchas veces, y a mucha gente le favorece el caos. Acuérdate, a río revuelto de pescadores. Entonces, claro, nos acostumbramos. Por eso es que mucha gente viene acá a visitarnos y es como que tú ves esta ciudad, por ejemplo, en Lima, ¿no? Súper desarrollada, pero un caos vehicular, la manera en que negocias, que yapeas, o sea, nadie entiende cómo, o sea, es como una burbuja donde la gente viene y puede hacer algún tipo de análisis, ¿no? Fenomenológico de cómo sobrevivimos realmente en este país. ¿Cómo? Porque por un lado tú ves muchísimo dinero y por otro lado ves una pobreza extrema y no logramos conectar, ¿no? Y ahorita en las elecciones vamos a volver a vivir lo mismo, ¿no? Y en 5 años nos vamos a volver a sentar y hasta que Dios nos dé vida, y mientras no haya pues un propósito, y eso es un punto importante, que los ciudadanos decidan participar políticamente, que no es lo mismo que ser políticos, no solamente cuando votan. Todo el tiempo. Todo el tiempo, en su colegio, en su comunidad, en su municipio, en su gobierno regional. Entonces, así es como nosotros vamos a poder estar refrescados. Tienen que entender, estudiar un poco, ser más responsables en enterarse de las cosas, de informarse correctamente para poder tener posturas que correspondan a su pensamiento y a su vida, ¿no? Porque finalmente... Y no votar por el que... Yo entiendo, pero no votar porque el que te regaló el último día un polo o un pollo, ¿no? Y no decidir tu voto en la fila, ¿no? En la cola para votar. Otro error garrafal, ¿no? Como suelen hacer ahora. Sí, y ojalá que en estas elecciones no estemos pues en la segunda vuelta otra vez llorando, ¿no? Ojalá tengamos una segunda vuelta un poco más distendida. Y ojo, yo estoy de acuerdo en que tengamos que discutir distintas posturas. Yo creo que hoy ya no se discute, o sea, ya no hay al medio idea, sino puro prejuicio. Y eso también hace que no avancemos. Entonces, vienes tú
que eres de otra postura, me dices A y yo inmediatamente te tiro una etiqueta encima y ya no quiero hablar contigo. Y pasa de todos los lados. Y creo que eso no debe ser así. No, porque al final nos desacreditamos porque no me gusta, o sea, ¿cómo decirte? Apriorísticamente, como tú eres así, según yo, ya no tengo nada que discutir. Nada. Y todo lo que venga de ti no la voy a aceptar. Puede ser que tú y yo no estemos de acuerdo en un punto, Pero no pero hay todos. muchos que sí. Claro. Y claro, ojo, hay ciertos sectores que no vamos a conversar, como los terroristas, eso está claro. Pero en el resto, Podemos tener Tenemos que grises. madurez política y madurez intelectual para no reducirnos a una sola idea, ponernos las etiquetas y romper cualquier tipo de diálogo. Entonces, eso es lo que yo digo, al medio tenemos prejuicios, no ideas, y hemos reducido a las personas a etiquetas. Y claro, los que estamos en Twitter lo vivimos mucho más, que fuera de ese, es una burbuja, digamos. Sí, pues. Pero terminamos con todas estas etiquetas que rompen cualquier tipo de comunicación y finalmente cada uno empuja a su caballo por donde mejor puede. Y el que sale más perjudicado, ¿quién es? El ciudadano de a pie, el más vulnerable, el que más nos necesita, ¿no? Pero bueno, para terminar, y hasta entonces, a pesar de todo lo que hemos hablado, de complicaciones y cosas buenas o positivas o esperanzadoras, ¿diríamos que el 26 va a ser mejor que el 21? No sé. Ah, ¿no sabes? No sé. Ah, ¿tienes dudas? Yo sí tengo dudas. O sea, creo Puede ser peor también. todo. Escúchame, ¿qué hay? ¿Qué cosa ahorita tienes? Así que tú me puedes decir, oye, con certeza te puedo decir, hay estos candidatos. No, hay una discusión entre algunos, eso es lo que tienes Tú claro. sabes que el próximo año, Alfonso, nosotros estamos conversando en la oficina, después de, creo, 25 años, no sé cuántos años me están explicando, confluyen todas las elecciones. Tenemos elecciones presidenciales, de gobiernos regionales, municipales. Con la cantidad de partidos políticos inscritos y todas las elecciones que tenemos, va a haber 500.000 de candidatos. 500.000 Medio millón. de autoridades. No, candidatos. Para ser autoridades. Para ser autoridad. A ver, dime tú si no se te va a infiltrar alguno por ahí. No, no hay forma que no sea así. Claro. O sea, explícame cómo vamos a manejar. O sea, tú me dices, no eres optimista. No es que creo que hay que ser optimista o pesimista, hay que observar. Tenemos 500.000 de candidatos, todas las elecciones habidas y por haber el próximo año. Más no podemos tener. No hay más. No hay más que votar. Además, encima tienes ahora senadores y diputados. Que yo creo que hay algo que hay que profundizar, que el otro día también escuchamos aquí el problema que va a haber con el Senado. Ya, estamos en unos problemones. Sí. Entonces tú dices, o sea, lo último que me preocupa ahorita, hoy, junio, es lo que va a pasar en las elecciones. Creo que tenemos que revisar muchísimas cosas previas que nos van a traer dolores de cabeza. Entonces, hay demasiada información, hay demasiada gente involucrada. Pero la gente tiende a más bien reducir, minimizar el problema, ¿no? La gente no dice, tengo que votar por 43 partidos. Dice, yo tengo el mío que es este y voy a votar por Keiko, voy a votar por López Aliaga. Entonces, o sea, los que están en la palestra y punto, ¿no? O sea, la gente no se hace bolas por leer 43 planes de gobierno, revisar quiénes son los candidatos. ¿Quién es el mejor? Olvídate los planes de gobierno. Mira, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el más conocido? Han votado así siempre, históricamente, no es de ahora. El Perú siempre ha votado así. ¿Por qué cambiaríamos ahora? No, por eso te digo, por eso que... Vamos a votar... Yo no entiendo tu optimismo entonces. No, pero no puedes. A ver, el optimismo viene porque, más que un optimismo, lo que yo percibo es que en las cabezas hay esta vez jugadores que son de una tendencia determinada mejor. O sea, hay una gente que se va a involucrar porque ya ha visto lo que ha pasado. Siento que hay muchas personas que tienen que haber aprendido o han aprendido que haberse lanzado al vacío como con Pedro Castillo, por las consecuencias que ha traído en los bolsillos de la mayoría de peruanos, todos, es un desastre. Entonces tienes que haber dado en alguna parte importante de la población, no todos, porque hay gente que dice no pasó nada, todo bien, que Castillo regrese, perfecto, pero eso no va a cambiar. Como Vizcarra quieren que llegue, eso no va a cambiar. Pero hay un grupo importante que ha tomado conciencia. Creo que sí, y que por eso tengo esperanza que esa puede sí ser la diferencia. Yo sí soy optimista, muy optimista. No, yo siempre soy optimista, Súper. ¿no? Pero recuerda que hay que ser realista. El optimismo tiene su dosis de realismo. Yo también, lo único que te digo es que antes de hablar de los resultados, tenemos muchísimo que hablar. Claro, hay mucho para que revelar, por supuesto. Y creo no, este tema que hemos conversado ahora, empresa central, y no está en ninguna parte. Central, y no está en ninguna parte. No. Y yo te agradezco. Además, yo creo que tú dices invierno demográfico y te dicen ¿qué?
¿Por qué? Pero si estamos, pero no es tanto frío, te van a decir, no, no es eso, no tiene nada que ver con eso. Nada de lo que hemos conversado ahora creo que está en la mente, ni en el lenguaje, ni en el tema de nadie que hable de política. Muy poca gente en todo caso. Es que profundiza y de verdad que creo que, bueno, en otros países, por ejemplo, ya se están comenzando a hacer los partidos políticos, tienen sus think tank, que los ayuda a profundizar en ese tipo de cosas. Y claro, y de ahí tienes lo de la acción política, ¿no? Yo creo que sin reflexión vamos a seguir dando vueltas en este círculo que te digo, medio hacia abajo, ¿no? Y sí hay que meterle cabeza para poder hacer planes que respondan con la realidad, no con la ideología, no con lo que a mí se me ocurre. O sea, tenemos que... Y los datos están. O sea, tenemos los datos y hay que integrarlos a nuestros planes y responder a la realidad con más realidad. Muy bien. Liliana, gracias por acompañarnos esta extensa conversación esta vez. Muy amable. Amigos, todo por hoy, nos pedimos hasta mañana. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.